Ella colgó y sentó en las alfombrillas de cuacho y corcho se cubría él solo por el lado de los empleados. Se quedó allí sentada hasta que llegó el gerente y ella le repitió las extrañas palabras marido infarto. Cuando más tarde abrió los ojos y se encontraba en la furgoneta del vigilante y ese un hombre callado que casi nunca abandonaba el establecimiento, la llevaba a toda velocidad del aeropuerto internacional de San Francisco. Ella compró un billete y subió a un avión, se enlazaría con otro vuelo en Chicago y dejaría por fin a Filadelfia mientras el avión ganaba altura y indicaban a la tripulación qué hacer o para qué prepararse y el tintineo del carrito bar al pasar por lugar del barrio Arcada y en lugar de los hombres que a menudo se sentaban allí dentro para refugiarse del sol y visualizó a mi padre allí sentado teniéndole la taza huevo rota cuando aterrizó en Chicago con una espera de 2 horas por delante. Se serenó lo suficiente para comprarse un cepillo de dientes y un paquete de cigarros y para llamar al hospital y esta vez para preguntar por la abuela Lynn. Madre, dijo mi madre, estoy en Chicago, voy para allá. Abigail, gracias a Dios, dijo mi abuela. Volví a llamar a Curse y se dijeron había salido hacia el aeropuerto. ¿Cómo está? Pregunta por ti. ¿Están ahí los niños? Sí, y también Samuel iba a llamarte hoy para decirte, Samuel ha pedido a Lindsay que se case con él. Eso es estupendo, dijo mi madre. Abigail sí notó la vacilación de su madre, que era poco habitual. Ja también pregunta por Susie. Encendió un cigarrillo tan pronto como salió de la terminal de Ofe. Haré a un grupo de estudiantes paso a tropel de por su lado con pequeñas bolsas de viaje a instrumentos musicales, cada uno con una brillante etiqueta amarilla y en la lateral del estudiante en ella se leía Home o Patreon. En Chicago hacía un bochornoso y húmedo y el humo que los choques aparcados a doble fila intoxicaba el aire cargando. Se fumó el cigarrillo y en el tiempo récord y encendió otro en el brazo, abandando sobre el pecho, encendiendo el otro con cada exhalación. Iba por su uniforme de trabajo, unos vaqueros gastados pero limpios y camisa de color anaranjado pálido con bodega causque bordado encima del bolsillo. Estaba más morena de lo que había, que sus ojos de color azul pálido parecen aún más azules, inconstante, que había empezado a llevar el pelo recogido a una coleta. Yo veía canas vueltas cerca de las orejas, en las sientes. Ella se aferraba en los dos lados de un reloj de arena y se preguntaba cómo era posible el tiempo que había pasado sola. Había estado gravitacionalmente circunscrito cuando sus apegos tiraban de ella había atrás y esa vez habían tirado conciencia un matrimonio, un infarto. De pie en la salida de la terminal se llevó una mano al bolsillo de los vaqueros donde guardaba la billetera masculina que había empezado a usar al empezar a trabajar de cruzo, porque era más sencillo que preocuparse de dejar el bolso debajo de mostrar arrojo del cigarrillo de carris del taxi. Se volvió una
Se volvió para sentarse en el borde de un cuadrado y hormigón dentro del cual creía malas hierbas y un triste árbol joven artificiado por un humo de todos los tubos del escape. En la billetera llevaba fotos que miraba todos los días, pero había una que guardaba al revés en su comportamiento destinado en una tarjeta de crédito. Era la misma que había en la caja de pruebas de la comisaría. La camisa de Ray había guardado en el libro la de poesía india de su madre, la foto de clase que había llegado a los periódicos y aparecido en las hojas volantes de la policía y en los buzones. Después de 8 años era incluso para mi madre la fotografía omnipresente. Era una celebridad que había visto tantas veces que yo había quedado cuidadosamente repulsada dentro de ella. Nunca había tenido las mejillas más encendidas ni los ojos más azules que en esa foto. Sacó la foto y la sostuvo boca arriba y ligeramente ahuecada en la mano. Siempre había recordado con nostalgia mis dientes, las pequeñas y redondeadas sierras que tanto le habían fascinado a verme crecer, que había prometido a mi madre. Sonreía en la oreja a oreja para la foto de ese año, pero me había dado tanta vergüenza estar delante del fotógrafo que apenas había logrado sonreír con la boca cerrada. Oyó por los altavoces exteriores que anunciaban su vuelo y de enlace y levantó al volverse, vio el pequeño árbol que creía con la dificultad, dejó mi foto apoyada contra el tronco y se apresuró a cruzar las puertas automáticas en el avión y Filadelfia. Se sentó sola en el centro de una fila, 3 asientos. No pudo enviar pensar que se hubiera sido en una madre de que viajaba. Los asientos de cada lado habían estado ocupados, uno por Lindsay, el otro por Bucken, pero aunque era madre de definición, en un determinado momento también había dejado de serlo. Solo no podía reclamar ese derecho y ese privilegio desde que haberse ausentado de nuestras vidas durante más de la de medida de cada. Ahora sabía que ser madre era una vocación, algo que muchas mujeres soñaban con ser. Sin embargo, mi madre nunca había soñado con ello y se había visto castigada de la manera más horrible e inimaginable por lo haberme deseado. La observé dentro del avión y envié un deseo hacia las nubes para liberarla. Cada vez que pasaba más el cuerpo por el terror a lo que guardaba, pero en esa parades al menos había habido alivio. Las azafatas le dieron una pequeña almohada azul y se durmió un rato. Cuando llegaron a Filadelfia, el avión rodó por la pista de aterrizaje y ella se recordó dónde estaba y qué año era. Repasó rápidamente todo lo que diría cuando viera a sus hijos, a su madre, a Had, y cuando se detuvieron por fin con una sacudida se rindió y se concentró últimamente en bajar el avión. Apenas reconoció a sus hijos que esperaban al final de la larga rampa. En los años transcurridos, Lindsay se había vuelto angulosa, había desaparecido todo rastro de grasa y su cuerpo, y al lado de ella había un chico que parecía un hermano gemelo, un poco más alto, más fornido, Samuel. Ella los miraba tan fijamente y ellos se le sostenían la mirada de tal modo del principio que ni siquiera vio al niño rechoncho sentado en el brazo de una fila de asientos en la sala de espera.
justo antes de sentarse a ellos, porque todos parecieron suspendidos e inmóviles los primeros instantes, como si hubieran quedado atrapados con una gelatina viscosa de la que solo podía liberarlos los movimientos que ella lo vio del aeropuerto. Echó el aeropuerto, veía otros pasajeros que pasaban corriendo por su lado y eran recibidos con más normalidad, pero fue como si se adentrara en una urbiembre del tiempo cuando esperó en el año 1944 en el campamento Winnecarca, ella que se había librado de sus hijas, que había tocado a su hijo, había estado fuera muchos años, mucho tiempo, que nunca su recuperaría. Si mi madre hubiera contado cómo hice y yo habría sabido que en las 73 pasos había conseguido lo que durante casi 7 años le había ostentado tanto hacer. Fue mi hermana quien habló primero. Mamá, dijo. Mi madre miró a mi hermana e hizo que regresaran a golpear de las 38 años que les separaban de la niña solitaria del campamento Winnecucú. Lindsay dijo, se quedó mirándola. Bucken se había puesto de pie, pero primero se miró los zapatos, luego la ventana por encima del hombro, hacia donde los aviones aparcados así viajaban. Vaciaban sus pasajeros en tubos como acordeones. ¿Cómo estaba vuestro padre?, preguntó mi madre. Mi hermana había pronunciado la palabra mamá, le había quedado inmóvil, le había dejado un gusto jovanoso y extraño en la boca. Me metió que no era en su forma, en mejor forma, dijo Samuel. Era la frase de más larga que había dicho alguien y mi madre se sintió desproporcionalmente agradecida. Bucken dijo ella sin premeditar la expresión que podría para él, siendo lo que era, quien quiera que fuera, se volvió la cabeza bruscamente hacia ella. Boone dijo, repitió ella en voz baja y se miró en las manos. Lindsay quería preguntar, ¿dónde están tus anillos? Vamos, preguntó Samuel. Los cuatro se metieron en lo largo del túnel, remolcando los que llevaría de la puerta de la terminal principal. Se dirigieron al cavernosa sano de recogida de equipajes. Cuando mi madre dijo, no te traje equipaje, esperaron apelatados mientras Samuel, buscando los indicadores que los condujeran de nuevo al aparcamiento. Mamá volvió a intentar. Mi hermana, te mentí, dijo mi madre. ¿Está de que Lindsay dijera nada más? Se miraron y en ese cable tenía entre ambas. Juró que vi algo así como una rata mal digerida asomada a las fauces de una serpiente secreto de Len. Hemos a subir otra vez por las escaleras mecánicas, dijo Samuel, y luego cruzar la pasarela de arriba hacia el apartamento. Llamó a Bucket, que se había alejado hacia un grupo de guardias de seguridad, y el aeropuerto nunca había dejado de atardecer. Los uniformes estaban en autopista cuando Lindsay volvió a hacer a Bucken, les dio de baja de papá con propiedad. Mi madre se volvió a su asiento. Trataré de arreglarlo, dijo mirando a Bucken. Trataré de sonreír. Vete a la mierda, susurró mi hermano sin levantar la vista. Mi madre se quedó inmóvil. El coche se abrió, lleno de odio y tensión, un revuelto río de sangre en cruzar a nadó. Boone, dijo ella, acordándose justo a tiempo del diminutivo. Puedes mirarme. Él miró furioso por encima del asiento, volcando a ella toda su cólera. Al final de mi madre se volvió hacia adelante y Samuel, Lindsay y mi hermano oyeron los ruidos que en el asiento del pasajero. Ella no esforzaba por constantes pequeños pitidos y un sollozo ahogado, pero sin ni
1 millón. Las lágrimas habían incluido un buque todos los días, todas las semanas, todos los años. Había ido acumulando odio en un depósito subterráneo y en el que más profundo de este estaba el niño de 4 años en el corazón destellando duro de corazón. Cuando todos los sentiremos mejor después de ver al señor Salmón, dijo Samuel, y a todos seguido, porque ni siquiera él podía soportarlo, se inclinó hacia el salpicadero y puso la radio. Era el mismo hospital al que ella había acudido en mitad de la noche. Había 8 años, una planta diferente, pintando de otro color. Para recorrer el pasillo, sintió cómo le envolvía lo que había hecho allí, la presión del cuerpo, y la esperaba pared de estuco contra su espalda. Todo a ella se quería huir y allí a volver a California de su tranquilidad. Existía el trabajo entre desconocidos, escondiéndose de los pliegues de tronco pétalos tropicales, a salvo entre tantas plantas y personas extrañas. Los tobillos y zapatos acordados de su madre que vio desde el pasillo la trajeron de vuelta al presente. Una de las muchas cosas que se había perdido al irse tan lejos, algo tan corriente como los pies de su madre, su solidez y su sentido del humor. Unos pies de 70 años en unos zapatos ridículamente incómodos, pero cuando ella encontró en la habitación los demás, su hijo y su hija, su madre desaparecieron. Mi madre tenía los ojos débiles, pero los abrió parpadeando cuando la oyó entrar. Le salían tubos por los cables de la muñeca y el hombro. Su cabeza se veía muy frágil sobre la pequeña almohada cuadrada. Ella le cogió la mano y lloró en silencio. Debajo de las lágrimas brotaron libremente. Hola, ojos del océano, dijo él. Ella insistió. Ese hombre derrotado desechó, era su marido, mi chica, y exhaló profundamente. Ya ves lo que ha hecho falta para hacerlo volver. Merecía la pena, dijo ella. Sonrió una suavidad. Tendremos que verlo, dijo él. Verlos juntos era como un tren sedental. Había realidad. Mi padre veía luces trémulas como las motas de colores de los ojos, y mi madre cosas que las afarrarse las confitió entre los moderos y tablones rotos de un barco que había estrellado hacía tiempo contra algo más grande, en el que había hundido los restos de los que habían quedado. Trató de levantar la mano y tocar la mejilla de mi padre, pero estaba demasiado débil. Ella se acercó más que él y apoyó la mejilla en su palma. Mi abuela sabía moverse sin hacer ruido y salió en puntillas de la habitación a reanudar el paso normal y a acercarse de la sala y espera. Detuvo a una enfermera y traía un mensaje para Hat Salmón de la habitación 582. No lo había visto nunca, se conocía el nombre de enfermán. Vendrá a verle pronto, le deseo una rápida recuperación. Ella dobló la nota pulcramente antes de encontrarse a Lindsay y Bucken, que había ido a reunirse con Samuel en la sala de espera. Abrió un bolso y la dejó entre su polvera y el peine.
Cuando el señor Hyber llegó esa noche a la cabaña del tejado, la chapa de Connecticut se anunciaba lluvia. Había matado a una joven camarera dentro de la cabaña. Había unos años y en las propinas que había encontrado en el bolsillo del delantal de la joven se había comprobado unos pantalones nuevos y a veces alturas del el cadáver ya se habría descompuesto y no se equivocaba al acercarse. No lo recibió a ningún olor fétido, pero la puerta en la cabaña estaba abierta y vio el dentro que había removido la tierra, tomó una bocanada de aire y entró un paso cansino. Se durmió dentro de la tumba vacía de la joven en un momento determinado para contrarrestar la lista de los muertos. Yo no había empezado a confeccionar mi propia lista de los vivos. Era algo que había visto hacer también Olen Germán cuando no estaba de servicio. Apuntaba a las niñas ancianas en cualquier mujer en la gama intermedia y las costaba entre las cosas que mantenían vivo la joven del centro comercial cuyas pálidas piernas habían crecido demasiado para su vestido demasiado infantil y que tenía una dolorosa vulnerabilidad que iba directa al corazón y al mío la anuncianas que te temblaban con andadores en insista de señalir del pelo que tenía una dolorosa vulnerabilidad del corazón de Lenny y el mío. Las ancianas temblaban la andadores y sentía de teñirle el pelo en versiones poco naturales del color que había tenido una juventud. Las madres de media edad de pareja, sin pareja que corrían por las tiendas de comestibles mientras medicina mediana edad y pareja con caramelos en los estantes. Yo contaba todos, veía mujeres vivas y respiraban. A veces veía las heridas y las que habían sido maltratadas por sus maridos y volviadas por desconocidos, las niñas violadas por sus padres y deseaba investigar de alguna manera. Leen veía en sus mujeres heridas todo el tiempo. Eran asiduas con la comisaría que incluso cuando iba en alguna parte de que estaba fuera de su jurisdicción la sentía cuando se acercaban la mujer de la tienda de cebos y pasajeros de pesca que no tenía morotones en la caja, pero se encogía de miedo como un perro y hablaba en susurros como quien pide perdón a la niña que veía cruzar en la calle cada vez que iba al norte del estado de sus hermanas. Con los años había adelgazado y había chupado la cara del dolor que había inundado en los ojos de tal modo que le colgaban pasados e importantes reados de la piel de color malva. Cuando no estaba allí, se preocupaba por verla allí decrépita como lo reanimaba. Hacía un poco que tenía una gran cosa de escribir en mi expediente, pero no los últimos meses de dosis de las pruebas se había engrosado por unos pocos datos, el nombre de otra víctima, un potencial Xieti, el nombre de su hijo y un nombre falso de Jorge Javier, también lo que sostenía ahora en las manos el colgante de la piedra de Pensilvania. Le dio vueltas dentro de la bolsa y volvió a colocar mis iniciales. Habían analizado el colgante en busca de pistas, pero parte de lo que había encontrado desde que había sido asesinada, otra niña había salido limpio debajo del micróscopo. Había tenido tensión y revolver a colgarte de mi padre desde el primer momento en el que confirmó que era un niño. Hacerlo de un transgredir las normas, pero no habían incluido
mi cuerpo solo un libro de un texto empapado de unas lágrimas de un libro de bibliografía mezcladas en la nota de amor en el chico, un envase de Coca-Cola, mi gorro con la borda de los cadáveres, los había catalogado y guardado todo, pero el colgante era distinto. Si se oponía a devolverlo a una enfermera en la que había salido años después de que mi padre se marchara, que había llamado al ver el nombre Hal Salmón en una lista de pacientes ingresados de Len, había decidido ir a ver a mi padre al hospital y llevarle el colgante. Se imaginaban el colgante era una lástima, un talismán que había acelerar la recuperación de mi padre. Y mientras lo observaba, no, no puede menos de pesar de horrible de barriles de fluidos tóxicos que habían incomodado detrás del taller de los motos de Hal, donde maleza de cubría de veía de las traves había proporcionado unas compañías locales suficiente cobertura de deshacerse de unos cuantos. Todo había sido permitido, pero la información esperaba filtrarse. Yo había llegado a comprender y a respetar de bien después de mi madre se hubiera marchado. Seguía las pruebas materiales para intentar comprender que la obra es posible de entender. En ese sentido veía que era como yo. A la entrada del hospital una chica venía pequeños ramos de narcisos, son sus tallos verdes sujetos con cinta de color azul. Lavando observé cómo mi madre le compraba a la niña todos los ramos. La enfermera el león de que recordaba a mi madre que hacía 8 años se ofreció a ayudarla cuando la vio venir al pasillo con los brazos llenos de flores, reunidos jarrones, y entre ella y mi madre los llenaron de agua y pusieron las flores por toda la habitación de mi madre. Mientras esta dormía, la enfermera el Dios sostenía que si era posible utilizar una perdida como pedida la belleza en una mujer, mi madre había ganado en una mal belleza. Lince y Samuel y la abuela Lynn se habían llevado a casa de Buque y unas horas antes mi madre todavía no estaba preparada para volver a casa. Estaba concentrada solo en mi padre. Todo lo demás tendría que esperar desde la casa y su silencio Sospeché hasta sus hijos necesitaban comer algo y el tiempo pensar en lugar de ir a la cafetería del hospital. Solo brillantes luces solo le recordaban todos los esfuerzos inútiles de los hospitales por mantener a la gente despierta de servir de las malas noticias. El café inspiró las sillas duras, los ascensores que te detenían en cada piso. Salió el edificio y echó a andar calle abajo. Ya había anochecido y solo había unos pocos coches en el aparcamiento donde hacía años había aparcado. La mitad de la noche en camisión abrazó con fuerza el suéter y la madre que había debajo. Cruzó el apartamento atisbando el anterior de los coches y a oscuras en busca de pistas sobre quiénes eran las personas que había dentro del hospital. En el asiento del pasajero de un coche había casetes desperdigados, en otro de ocultaba forma de la silla de un niño. Se convirtió en el juguete para ella ver todo lo posible de cada coche. Una manera de sentirse tan sola y extraña como si fuera una niña jugando a paella. Cada vez amigos de sus padres, la gente de Abigail, la misión y de Colón. Veo a un perro peluche, veo a un balón de fútbol, veo a una mujer. Allí estaba desconocida sentada detrás del volante. La mujer no se dio cuenta de que mi madre la veía. Por tan pronto de que mi madre la vio la cara, desvió la mirada y concentró las brillantes luces del viejo restaurante del que diría. No tuvo que mirar hacia atrás para saber qué hacía. La mujer se arreglaba antes de entrar. Conocía esa cara, y esa cara de alguien se despataba todo alma, estar en cualquier parte menos estaba. Permaneció en la franja jardina que había entre el hospital y la entrada de la sala de urgencias, y deseó tener un cigarrillo
no se había cuestionado nada. Esa mañana Had había tenido un infarto, ella iría a casa, pero de pronto ya no sé qué ocurría para pudiera volver a marcharse. Detrás de ella en el apartamento oyó el ruido de la puerta del coche al abrirse a cerrarse de mujer que entraba. El restaurante se había vuelto borroso. Se sentó sola en un reservado y pidió la clase de plato milanesa de pollo que le parecía existir de California. Pensaba en eso cuando un hombre sentado justo adelante de ella le hizo ojitos en el registro todos los detalles a su aspecto. Fue al mecánico que lo hacía en el oeste antes de marcharse de Pensilvania después de mi asesinato. Cada que le había hecho un nombre desconocido. Un hombre desconocido que le inspiraba desconfianza de que había analizado mentalmente. Era más rápido a citar aspectos prácticos de miedo que a pretender prohibirse. Pensar que de ese modo llegó a la cena, la milanesa de pollo en té. Terminó de comer, gato pagó y salió del restaurante sin levantar la vista del suelo. Sonó una campana sobre la puerta y se sobresaltó el corazón, le dio un brinco en el pecho. Logró cruzar ilesa la carretera, pero respiraba agitadamente al volver a atravesar el aparcamiento. El coche del inquietante comensal seguía allí en el vestíbulo del hospital, donde la gente casi nunca se detenía. Decidió sentarse y esperar a respirar con normalidad. Pasaría unas horas en el que cuando se despertara le diría adiós. Tan pronto como tomó una decisión le recorrió un escalofrío agradable, la repentina celebración de la responsabilidad. Su pareja en una tierra lejana. Ya eran pasadas las 10 de la noche cuando subió en un ascensor vacío a la quinta planta. Habían bajo las luces del pasillo. Pasó por delante del mostrador por las enfermeras, detrás del cual vio a todos ellos cuchicheando. Alcanzó a oír la alegre cadena de los rumores pormenorizados que se encontraba con la intimidad fácil de flotaba en el aire en el preciso momento en el que de las enfermedades no pudo reprimirse y soltó una carcajada aguda. Mi madre abrió la puerta de la habitación de mi padre y se dejó de volver a cerrarse. Estaba solo. Cuando él se cerró la puerta fue como si se creara un vacío silencioso. Tuve la sensación de que no correspondía estar allí, que debía irme, pero estaba pegada con cola. Bailo dormido y en la oscuridad solo la luz fluorescente de pocos vatios encendía la cabecera de la cama. Le recordó la última vez que había estado en el hospital y tomó medidas para distanciarse de él. Al verla coger de la mano de mi padre, pensé en mi hermana y en mí sentadas debajo del calco de una lápida del pasillo del piso de arriba. Yo era el caballero muerto que hubiera sabido deseos de mi perro fiel, y ella la esposa llena de vida. Comanezca el rezo de mis aprisionados para un hombre paralizado con el tiempo. Mi madre quedó mucho rato sentada con la mano de mi padre entre las suyas. Pensó que maravilloso que levantar para frescar sábanas de hospital y tumbarse a su lado, y también es posible. Se inclinó
hacia él. Pensé que los olores de los antisépticos, el alcohol, notó al olor de hierba, le parecía de piel. Antes de que se marchara, había metido en su maleta la camisa de mi padre que más le gustaba y a veces se envolvía con ella para llevar algo suyo. Nunca salía en la calle con ella para que conservara el olor el máximo tiempo posible. Recordaba la noche que más lo hacía echado de menos. La había abrochado alrededor de una almohada y se había abrazado en ella solo como si todavía fuera una colegiala. A lo lejos, más allá de la ventana cerrada de él, se oía un murmullo del lejano tráfico de la carretera, pero el hospital estaba cerrado a las puertas por la noche. Y el único ruido que es las suelas de goma del calzado de las enfermedades del turno de noche recorrer el pasillo. Ese mismo invierno se había sorprendido diciéndole a una mujer que trabajaba con ella los sábados y en el bar y desgustación en que en todas las parejas siempre había uno más fuerte de otro. Eso no significaba el más débil, no quería que el más fuerte, había añadido el joven que había mirado con comprender, pero lo importante para mi madre fue lo mientras hablaba, se había identificado de pronto con el más débil. Esa revelación la había dejado tambaleándose. ¿Acaso no era creído lo contrario? Durante todos esos años aceleró la silla solo lo posible la cabecera y apoyó en la cara de la borde de la almohada para verlo respirar, para conservar el movimiento de sus ojos bajo los párpados mientras dormía. Como era posible querer tanto a alguien y guardárselo para ti todos los días? Al despertarte tan lejos de casa, había puesto entre ellos vallas publicitarias y carreteras, saltándose controles de carretera y pasó arrancando del espejo del retrovisor, pero se creía que se iba a hacerlo desaparecer, iba a borrar su vida juntos y sus hijos. Fue tan fácil mientras contemplaba a mi padre y la respiración comprobada por él tranquilizaba, que al principio no se dio cuenta. Empezó a pensar en las habitaciones de nuestra casa y el gran esfuerzo que había hecho para olvidar lo oscuro dentro de ellas, como la fruta que él se colocaba en fuentes. En nadie ni instante estaban todas las citas y tonterías del comienzo de su relación, la trenza fuerte y la primera prueba fundada de todo ello. Yo recorrí una arruga nueva y la cara de mi padre le gustaban sus sienes paliadas. Poco más tarde de medianoche se quedó dormida después de haber hecho todo lo posible por mantener los ojos abiertos, por mantenerlo todo lo golpe mientras contemplaba esa cara de tal modo como la despertaba, pudiera decirle adiós. Cuando ella cerró los ojos y los dos durmieron juntos silenciosamente y yo le susurré piedras y los huesos. Después de dejar a mis padres en el hospital, fui a ver a Ray. Sin hablamos tenido en 14 años. Y la vez de que él, yo ahora fui su cabeza en la almohada, del pelo oscuro, de la piel morena sobre la sábana amarilla. Y siempre había estado enamorado de él. Conté las pestañas de cada ojo cerrado. Pensé que lo que casi fue lo que pude haber sido. Y tuve las mismas pocas ganas de decirle que a mi familia en el andamio de atrás les cenar. Yo por encima de Rudy Ray sin se había acercado tanto a mí, sentía el aliento cerca del mío, olía la mezcla de clavo y canela en el que imaginé que exploraría sus cereales para la mañana, y también su olor oscuro y su olor humano del cuerpo que se acercaba
el mío un cuerpo dentro del cual había órganos suspendidos por la química distinta de la mía. Desde el momento en el que supe que iba a ocurrir hasta que ocurrió, que había asegurado de no quedarme a solas con Ray y Sin dentro de la fuera del colegio. Tenía de lo más deseaba que me besara, no estar en la altura de las historias de todo. Al menudo contaba a los que había leído en Sebastián Calgumen y que temía hacerlo bastante bien, que mi primer beso provocara rechazo o no amor. No seleccionaba historias de beso. Tu primer beso en el destino de llamar a la puerta de que me dio la abuela Lynn en un día por teléfono. Yo sostenía el auricular mientras mi padre iba a llamar a mi madre y lo decir desde la cocina. Está como en una cuba. Si tenía que repetirlo me pondría algo especial como fuego y hielo. Como entonces relevó, no había eso pintalabios había dejado ni de marca en el hombre. Madre, dijo mi madre desde la extensión del dormitorio, estamos hablando del asunto de los besos. Abigail, ¿cuánto has bebido? Verás, Susie, siguió, que la abuela Lynn, ni si besas como si un limón haces limonada. ¿Qué sentiste? Ah, el asunto de los besos, dijo mi madre, eso se lo dejó a ti. Yo había perdido una y otra vez a mis padres que le contaban para escuchar sus versiones, que con la me quedé con la imagen de los detrás de una nube de humo del cigarrillo de sus labios rozándome ligeramente dentro de la nube. Susie, susurró la abuela Lini momento después. ¿Estás ahí? Sí, abuela. Se quedó callado un rato más largo. Tenía su edad. Su primer beso vino de un adulto, el padre de una amiga. Abuela, inclame, sinceramente escandalizaba. No vas a regañarme, ¿verdad? No fue maravilloso, dijo la abuela Lynn. Él sabía besar. Yo no podía soportar el chico que imaginaba besarte. Les ponía una mano en el pecho y los apartaba. El señor Jaime se cambió, sabía utilizar los labios. ¿Y qué pasó? Fue maravilloso, exclamó. Yo sabía que estaba bien, pero fue increíble, por lo menos para mí. Nunca le pregunté qué había sentido. Claro que después de que eso nunca volví a verlo solas, pero te habría gustado repetir y siempre induce en la casa de ese primer beso que hay en del abuelo. No era nada del otro mundo besando, dijo ella. Yo oía los cubiertos que hay hielo y otro lado de las líneas. Nunca he olvidado al señor Marque, aunque solo fue un momento. Hay que algún chico que quiere besarte. Mis padres se había preguntado. Ya sabía que la había notado sonreír. Cada combinaban impresiones. Tragué saliva y otro lado de la línea, así como se llama Racing. ¿Te gusta así? Entonces, ¿qué espera? Tengo miedo de no hacerlo bien. Susie, sí, solo divertirte, niña. Pero cuando esa tarde me quedé junto a mi taquilla al oír la voz de Ray pronunciar mi nombre, esta vez detrás por encima de mí, me apareció cualquier cosa menos divertido. El momento en el que tampoco fue divertido no tuvo nada que ver con los estados absurdos que había conocido hasta entonces. Me sentí, por expresarlo en una sola palabra, revuelta, no como verbo, sino como un objeto feliz. Asustada, revuelta, Ray, dije, pero antes de que la nombre abandonara mis labios, el que había inclinado hacia mí y capturado mi boca abierta con la suya fue tan inesperado, aunque llevaba semanas esperando, que me quedé con las ganas de más, de sed, desesperándote.
volver a besar a Racing. En la mañana siguiente, al señor Connors re- recortó un artículo del periódico, lo guardó para Ruth. Era un dibujo detalloso en la cima de los Flanagan y cómo iban a cubrirla. Mientras Ruth sabía, le escribió una nota: esto es una chapuza. Se leía en ella: de igual día el coche de algún pobre diablo volverá a caer en ella. Papá cree que en el presagio, dijo agitando el recorte en el aire al subirse en el Charlie azul de Ray. Al final del camino de su garaje, nuestro rincón, al ver el currizo de parcelas subdivididas, toma en este artículo. Hay 4 cuadros cuando los cubos dibujan en un clase de dibujo para principiantes y se supone que muestran cómo van a tapar la cima. Yo también me alegro a verte, Ruth, dijo él dando marcha para atrás para camino. Borracho para Ruth, perdona, digo Ruth, dijiste artículo, preguntó Ray. Hace un día precioso, un tiempo espléndido. Esta vez está bien, háblame del artículo. Cada vez que veía a Ruth después de meses, recordaba su impaciencia y sus cordiales los rasgos de que había acercado y mantenido como amigos los 3 primeros en los mismos dibujos para, pero con distintas flechas señalando distintas partes: capa superior, piedra cálida, rasquebrajada y roca desintegrándose. El último tiene un gran título: cómo solucionarlo y decirle. Explica el hormigueo llena de garganta y en el cemento blanco rellena las grietas. La garganta, le preguntó Ray. Lo sé, dijo Ruth. Luego está con otra flecha y al otro lado, como si fuera un proyecto tan importante que han tenido que hacer una pausa para que los lectores asimilen la idea. Y dice por último que llena el hoyo de tierra. Ray se echó a reír. Como un procedimiento médico, continuó Ruth, se necesita una cirugía complicada que reparar el planeta. Creo que los agujeros en la tierra provocan miedos muy primarios. Tienen gargantas, por el amor de Dios, exclamó Ruth. Vamos a echarle un vistazo. 1,5 kilómetros de adelante había letreros que anunciaban una nueva construcción. Ray giró a la izquierda y se adentró en los círculos de las carreteras recién pavimentadas, todo donde había talado los árboles y donde daban pequeñas banderas de rojas y amarillas a espacios regulares en lo alto de identificadores del desnivel de la cintura. Justo cuando se había convertido de que estaban solos explorando la carretera trazadas para un área todavía inhabitable, vieron a Joe Ellis acercarse a ellos. Ni Ru ni Ray los saludaron con la mano y Joe no hizo además de saludarlos. Dice mi madre que sigue viviendo en casa y no encontró trabajo. ¿Qué hace durante todo el día?, preguntó Ray. Pegar sustos, supongo. Cuando lo supongo, dijo Ray, y Ruth se quedó mirando la hilera de hileras de aparcamientos vacíos hasta que Ray salió de nuevo de la carretera principal y volvieron a cruzar las vías del tren hacia que la carretera 30 que los llevaría a la cima. Ruth había sacado el brazo por la ventana para sentir el aire húmedo de la mañana después de la lluvia. Aunque Ray había sido acusado de estar involucrado de mi desaparición, había comprendido
La razón sabía que la policía había complicado de deber. Sin embargo, Joel Allen nunca se había recuperado de la acusación de haber matado a los gatos y perros que habían matado al señor Haber. Vegaba por ahí manteniéndose a una distancia prudencial de sus vecinos y deseando intensamente colonizarse con el amor de los gatos y los perros. Lo más triste que los animales olían lo deshecho que estaba era los defectos que los humanos sí se mantenían bien lejos de él. La carretera 30 cerca de Leis por donde Ray y Ruth estaban a punto de pasar, vi a Len salir el apartamento de encima de la bandera de Joe. Llevaba su coche, una mochila de estudiante no muy llena de que había regalado de joven que pertenecía a un apartamento que había invadido un café un día después de que se conocieran. Cuando llamó al hospital, Salmón estaba con su mujer y su familia. Sus sentimientos de culpabilidad aumentó mientras tenía el coche del apartamento del hospital y se quedaba un momento sentado debajo del sol abrazado que atravesaba la parabrisas profundo del calor. Yo no lo veía prepararse buscando las palabras para expresar lo que tenía que decir. Solo tenía una cosa clara: después de casi 7 años de estar cada vez menos de contacto desde finales de 1975, lo que mis padres me anhelaban era un cuerpo. A la noticia de que había encontrado al señor Haber, lo que tenía que ofrecer era un colgante. Cogió la mochila y cerró el coche y pasó junto a la verdadera de las flores con los cubos llenos de esta vez de narcisos. Sabía el número de que la habitación de mi padre, de modo que no se molestó en anunciarle en el mostrador de enfermedades de la quinta planta. Se limitó a llamar a los nudillos, pero puerta abierta antes de entrar. Mi madre estaba de pie de espaldas a cuando volvió y vio el efecto de que la fuerza de su presencia tenía en él. Sostenía las manos de mi padre. De pronto me sentí muy sola. De mi madre vaciló un poco de sostenerla, mirar a Len y luego rompió el silencio con la que salió con la facilidad. Siempre es un placer verle, dijo tratando de bromear. Len logró decirle a mi padre: Asbe, ¿puedes ayudarme a rescatarme? ¿Cómo me encontraba el señor Salmón?, preguntó Len mientras mi padre apretaba el botón en la cama que tenía que eché hacia arriba. Hans, por favor, insistió mi padre. Que te hagan inducciones, dijo Len. No lo hemos cogido. Mi madre se quedó visiblemente. Había utilizado casi la misma frase cuando vino a casa con el garro de borla y las cascabeles. El eco resonó en la cabeza de mi madre cuando la noche anterior mi madre había observado a mi padre dormir y luego se había despertado, visto la cabeza junto a la suya de la almohada. Los dos habían tratado de enviar recuerdos de esa primera noche de nieve, granizo y lluvia, como habían abrazado sin atravesarse. Ninguno de los dos expresa en voz alta su mayoría esperanza. La noche anterior mi padre había dicho por fin en voz alta su mayor esperanza. La noche anterior de mi padre había dicho por fin: nunca los que volveré a casa, nunca volveré a casa. Una verdadera clara, dice, es un colgante de su pulsera, dijo Len, una piedra que Pensilvania con sus iniciales grabadas. Se la compré yo, dijo mi padre, en la estación de la calle
30, un día de que fui a la ciudad, tenía un puesto en un hombre de unas gafas de cristal inaceptable de grabó los iniciales gratis. Compré la otro para Lindsay. Lindsay, ¿te acuerdas? Abigail, sí, correspondió mi madre. Le compramos cerca de una tumba de Connecticut. Mis padres se quedaron callados un momento como animales atrapados en iclo, los ojos inmóviles y muy abiertos, suplicando a todo lo que pasara que por qué favor los liberará. No era sucia, dijo Len, procurándose a llenar el silencio, lo que significaba que Javier ha estado relacionado con estos asesinatos cometidos en el de la Guare y Connecticut. Encontramos el colgante de Susie en una tumba de las afueras de Hortiford. Mis padres vieron a Len abrir la sorpresa, la cremallera ligeramente atascada de mi mochila de mi madre salsitió de pelo de mi padre, trató de traer su mirada, pero mi madre estaba concentrado en la posibilidad que se les ofreció de reabrir el caso del asesinato de mi madre. Justo cuando empezaba a tener la sensación de pisar un terreno más firme, tuvo que ocultar el techo de que nunca había querido que todo volviera a empezar. El nombre de George Ives se había enmudecer, nunca había sabido decir que una opinión vivía pendiente de que la capturasen, de que la castiguen, significaba optar por vivir con el enemigo en lugar de aprender a vivir con el mundo sin mí. Len sacó una gran bolsa de cremallera. Al fondo mis padres dieron destello dorado, le dio a mi madre y ella los tuvo ante los ojos, no lo necesitaba. Le preguntó mi padre, ya no lo hemos analizado al fondo, dijo él, hemos tomado nota la que donde encontré y hecho de las fotografías necesarias. Podrías darle el caso de que tuviera y pedirles de lo que me volvieran, pero hasta entonces pueden quedárselo. Ábrelo, Abby, dijo mi padre. Vio a mi madre sostener la bolsa abierta, increíble, hacia la cama. Es mi paz para ti, dijo ella. Se los arrebataste tú. A mi padre le tembló la mano de introducirla en la bolsa. Tardó de segundo, parpadeada, llena de los dedos de los jóvenes afirmados de la piedra. Sacó Susie colgante de una forma que hizo pensar de que cuando Lindsay y yo jugábamos a operación pequeña, si tocaban a lo largo de la bolsa, sonaría una alarma y tendría que pagar una prenda. ¿Cómo puede estar tan seguro de que él mató a esas otras niñas? Preguntó mi madre, mirando fijamente el pequeño rescoldo dorado en la palma de mi padre. No hay nada seguro, dijo Len, y le eco volvió a resonar en los oídos de mi madre. Les tenía una colección de frases hechas. Esa era la frase que mi padre había tomado prestada para tranquilizar a su familia. Era una frase cruel que se aprovechaba para esperanza. Creo que ahora debería irse, dijo ella. Abigail, dijo mi padre, no quiero oír nada más. Me alegró de tener el colgante de Len, dijo mi padre. Len se quitó el sombrero imaginario de dirección
a mi padre antes de darse media vuelta para charlarse. Le había hecho el amor a mi madre antes de que ella se marchara el cetro como acto de olvido voluntario. La clase de sexo que participaba cada vez más menudo de las habitaciones y encima de la barbería. Me digería a su par renunciarme con Rudy Ray, pero en cambio debía al señor Jaime reconducir en coche anaranjado reconstruido a partir de tantas versiones distintas de la misma marca de el mismo modelo que parecía un monstruo de Frankenstein sobre unas ruedas como una carrea elástica. Como una carrera elástica. El motor había limitado la velocidad por el mucho en el que había pisado el acelerador. Había dormido junto a la tumba vacía y soñado con un el 5 y 5 y 5. Se había despertado poco antes del amanecer para conducir hasta Pensilvania. El entorno del señor Hyber se volvía extraordinariamente borroso durante años. Había matado a la raya de los recuerdos de las mujeres y niñas. Había mudado tantas veces a la casa que supo que era lo que había hecho ella. Había lamentado el silencio como amortiguada la velocidad de una y amiga que insistió, pero no lo esa sinceridad. Luego, durante el segundo, ella se había quedado mirándolo insolente. Finalmente le había puesto las brajas rasgas, metiéndoselas por debajo de la cinturilla de la falda para sujetárselas. No hablaron y ella se marchó y se cortó el dorso de la mano de la navaja cuando su padre le pregunta por la sangre todavía atendió la explicación de resolvido ofender. Ha sido un accidente, mira, diría y señalando la mano, pero su padre preguntó nada, nadie fue a buscarlo, ni a su padre ni a su hermano. La policía luego vi que el señor Javier sentía a su lado esa niña que había muerto solo años después de cuando su hermana se quedó durmiendo fundamentalmente un cigarro. Estaba sentada en asesinato del pasajero que pregunté cuándo tendría que empezar a acordarse de mí. Lo único que había cambiado desde el día del señor Javier me había entregado a casa de los Flanagan de los pilones anaranjados colocados alrededor del terreno, esas de las pruebas de que de la cima había ganado la esquina sucia y la casa estaba inclinada del aporte delantero de la hundía silenciosamente en la tierra. Como preocupación, Ray aparcó al otro lado del paso rodar bajo un tramo cubierto de melaza. Aún así, en el lado del pasajero rostro del borde de la cerca que le ha sido de los Flanagan, preguntó Ray mientras bajaban del coche. ¿Qué ha sido de los de mi padre? Me dijo que la compañía que había comprobado de la propiedad, los que habían pensado que se habían marcado ese lugar y ese espeluzante Ruth, dijo Ray, cruzando la carretera vacía. El cielo estaba
azul claro con solo unas pocas nubes desperdiajadas desde donde estaban veían las puertas traseras del taller, las motos habían comprado en ese lugar. Ruth, dijo Ray, cruzaron carretera vacía. El cielo estaba azul claro, sol con unas pocas nubes desperdijadas. Donde estaban veía la parte trasera, el taller de taller de motos, el lado de la vía de tren. Me preguntó si siguiente haciendo de hijacker, dijo Rude, estuviese colocado en la rueda. Estábamos adolescentes. Luego se volvió hacia el apartamento. Se quedaron callados. Rude se movió en círculos cada vez más pequeños en un hoyo en un identificado doble pero objetivo. Rice la seguía justo detrás de lejos del hoyo. Pareció inofensivo como un charco como un charco de barro demasiado grande que empezaba a recarse hacia puñados de las malas hierbas del alrededor. Y si acercaba lo suficiente era como si la tierra terminara dando paso a carne del color de marrón en claro. Era blando y convexo y engullía todo lo que se supiera encima. Como lo sabes que los engullirá a nosotros? Preguntó Ray. Lo pasamos lo suficiente, dijo Ruth. No, si notas que te hundes, párate. Al verlos que recordé de cómo había recogido a Bucken de la mano el día que oímos enterrar la nevera mientras mi padre hablaba con el señor Flanagan. Bucken y yo habíamos mercado de volvía para hablando inclinado y yo había jurado que crecía un poco bajo mis pies de la misma sensación que tenía cuando cambiaba del cementerio de nuestra iglesia y huía pronto en los túneles poco profundos que los topos todavía abajo de entre las lápidas. A la larga de los recuerdos de esos topos, de la imagen de las criaturas ciegas curiosas desnudas de la búsqueda de los libros, me ayudó a aceptar el hecho de que había hundido en la tierra en una pasada caja fuerte. Yo estaba hecha de prueba de topos. Con todos modos, lo rudo acercó la puntilla si le creyó que el borde mientras yo pensaba de las carcajadas de mi padre ese día lejano agresó a cara. Yo le había cantado a mi hermano una historia de que había inventado. Nadie conocía, la gente vivía redecible esos electrodomésticos como regalos de un cielo terrenal. Cuando nuestras neveras llegaron a ellos y nos hablaban porque ellas nos rosas de pequeños reparadores que discutan a reponiéndose cosas. La risa de mi padre llenó el coche. Ruthie ya has acercado bastante, dijo Ray. Rum tenía las plantas de los pies de la tierra dura y los dedos de la banda, y mientras la observaba tuve la sensación de que era capaz de levantar los brazos y tirarse allí mismo, pero reunirse conmigo. Pero Ray se acercó a ella por detrás, por lo vivo la garganta de la tía Eruta, dijo. Los tres vimos que esquina de algo metálico que se lo vea. La gran Manhattan del 69, dijo Ray, pero no era una lavadora.
ni una caja fuerte, era un viejo fogón rojo de gas que se movía despacio. ¿Te has preguntado alguna vez dónde fue a parar el cuerpo de Susie? Salmón, preguntó Ruth. Yo sí quería salir debajo de la maleza de ocultar de media no un coche azul, cruzar la carretera y meterme en el hoyo para a continuación volver a salir y darle a Ruth unos golpecitos en el hombro y salir. Soy yo, has acertado, brincó, has dado en el blanco, no, dijo Ray. Eso yo te dejo a ti, todo a cambio. En ese lugar cada vez en el vengo ha desaparecido algo que hacía distinto de, del resto del país, dijo ella. ¿Quieres estar en casa? Preguntó Ray. Preguntó que estaba en lo que colapsó, que había estado en los 13 años que había visto en dando a casa delante del que había sido detalle de la horrible espalda de la pisada del chaquetón cubierto de los pelos de Holiday, la manera de que el sol reflejaba con mi pelo de yo había cascaños de escondido y mientras volvíamos a casa, uno detrás del otro, y no días después, cuando él se había levantado en la clase de ciencias sociales y leído por equivocación su trabajo sobre Jane. Ayer el lugar era de la guerra de 1812. Yo lo había mirado en una manera de que pareció agradable. Ray se encaminó a casa que había de moler muy pronto. Había sido despojada de todos los pomos, frijos y valor del señor con ratas y ahora de causa sucia, dijo señor Hyber. Sucie, dijo Ruth, sintiendo mi paciencia en una solidente al pronunciar mi nombre, pero yo no dije nada. Te he escrito poemas, dijo ella, tratando de retenerme lo que llevaba toda la vida deseando ocurría por fin. No quieres nada, Susie. Luego desaparecí. Rudy se ha quedado allí esperando, tambaleando a la luz grisácea del sol de Pensilvania, y la pregunta resonó de mis oídos: ¿no quieres nada? Al otro lado de las vías del tren de taller de Hall estaba desierto, que había tomado el día libre y había llevado a Samuel del Boom de una feria de motos. Alrededor yo veía que busquen recorrer de la mano de la curvada cubierta de la tradición delantera de una pequeña moto roja. Faltaba poco para su cumpleaños y Hal y Samuel observaban. Hal había querido regalarle un viejo saco alto de Samuel, dijo la abuela Lynn. Habían invertido, necesita atropellar cosas, querido, dijo mi ahórrate los objetos delicados, de modo que Hal y Samuel se habían juntado para comprarle a mi hermano una batería de segunda mano. La abuela y Lynn estaban en el centro comercial tratando de encontrar ropa sencilla para elegante que pudiera convencer a mi madre para que se pusiera con los dedos hábiles por los años de experiencia colgado de vestido azul marino de un colgador de prendas negras. Y yo veía a mi mujer que estaba cerca a mirar de vestido verde de la envidia. El hospital de mi madre, le leía en voz alta a mi madre del bulletín del día interior, del que leía los labios sin escuchar. En realidad, en lugar de un quería besarla y lince, y vi como el señor Hyber se metía a mi antiguo vecindario en pleno día sin importarle
que lo viera, confiando de la habitual invisibilidad. Allí en ese vecindario donde tontos habían asegurado que nunca le olvidarían, donde siempre lo habían visto como un forastero, donde enseguida habían empezado a sospechar de la esposa muerta, de que se refería con distintos nombres. Había sido una de sus víctimas. Lindsay estaba sola de la casa del señor Jaime, pasó junto a la casa de Nate, que estaba dentro de la zona de la casa Salancha de la ubicación. La madre de Nate arrancaba las flores marchitadas del parrete con forma de riñón. Levantó la vista cuando el coche pasó por delante de al ver coche destrozarlo y desconocido. Imaginó que era un amigo de la universidad, de uno de los chicos mayores que había vuelto a pasar el verano. Desvió el señor Jaiber y el volante ese giró a la izquierda y se adentró de la carretera que rodeaba la vieja calle Holiday. Gruñó a mis pies con la misma clase de gruñido grave, desagradable, que se le escapaba cuando lo llevábamos en el coche del veterinario. Rauna sin esperaba mis espaldas en él. La vi por la ventana del comedor, adornando alfabéticamente un montón de libros nuevos y colocándolos en estanterías, y cuando se rodeó de curvas de final nuestra calle y pasó por el pequeño parque municipal, a lo largo del cual vivían los Gilbert. Estaban los dos en casa del señor Jaime, ahora echan cosco. Luego vio su antigua casa, que ya no era verde, aunque para mi familia y para mí siempre sería la casa verde de nuestros sueños. Habían pintado de color alba y habían instalado una piscina, y justo al lado, de cerca de la ventana del sótano, había un cenador de madera de secuoya abarrotado de juguetes. Yerna colgante había pavimentado las porretes y delanteras, ampliado el camino del garaje y cubierto del porche que con cristal, la prueba de heladas, detrás de cual vio una especie de oficina. Le preguntaron a la risa de una silla helada, detrás de cual vio una especie de oficio. No llegaron las risas de unos niños del patio trasero. Si vio que salir de la cama de la casa es una mujer con sombrero y una pandoleta. Se quedó mirando al hombre sentado en la coche anaranjado y sintió una especie de patada en su interior. La patada izquierda de un audero vacío devolvió bruscamente y entró de nuevo en la casa. Y se quedó mirándolo desde la ventana, esperando. Condujo unas cuantas cosas para más allá, y allí estaba ya ella, mi querida hermana. Él la vio por la ventana del piso de arriba de nuestra casa. Se había cortado el pelo y había adelgazado durante aquellos años que ella sentaba ante la mesa de dibujo que utilizaba como escritorio, leyendo el libro de psicología. Fui entonces cuando empecé a verlo bajar por la calle. Estaban más los demás miembros de mi familia y mi padre seguía cojeando. Vi los últimos rostros de los animales, las mujeres que abandonaban la casa del señor Jaiber. Avanzaba la dificultad, todos juntos al señor Jaiber. Reservó a mi hermana, pensó que pasaba la había cubierto los postes de la tienda municipal, que había habido mirando a mi padre de los ojos, renunciando mi nombre, el perro del que ladró a la puerta de la casa, y ese perro aseguró que ya había muerto. Lindsay se apartó de la ventana y vio al señor Jaiber observarla. Ella ya se levantó y se volvió para acercarse a una estantería que iba al suelo del techo. Cogió otro libro y volvió a su escritorio.
Mientras él le miraba la cara en su retrovisor, pareció que de pronto la coche patrulla negro y blanco se recogió lentamente calle detrás de él. Había que podido. ¿Se ha perdido?, preguntó el joven policía repandándose la coche anaranjado. Vi en un tiempo aquí, dijo el señor Jaiber. Me estremecí al oírlo. Había decidido decir la verdad. Hemos recibido una llamada sobre un vehículo sospechoso. Veo que estás construyendo algo en el campo de trigo, dijo Jaiber. Y yo supe que parte de mí podía unirse a los demás de caer abruptamente en pedazos junto con todos los fragmentos en en los cadáveres que llovían dentro de su coche. Estamos ampliando del colegio, el barrio ha parecido más próspero, dijo el nostálgico. Creo que debería seguir su camino, dijo el agente. Le incomodaba el señor Jaiber de su coche destrozado. Debió anotar de la matrícula. No era mi intención asustar a nadie. El señor Jaiber era un profesional, pero en ese momento no le importó. A cada tramo de la carretera él recorría y lo concentraba al centro leyendo sus libros, en los datos de que estaban unas páginas en su cerebro, en la historia, en la lista de que estaba el liceo de Untepo University. Había diversi jardín delantero de la luz y del día. Una madre tranquila iba a policiar una serie de golpes de suerte que habían mantenido a mi hermana fuera de peligro. Una incógnita cotidiana. Rules no le explicó a Ray lo que había ocurrido. Se comprometió a escribirlo ante su diario. Cuando volvieron a cruzar la carretera había el coche. Ray vio algo de color violeta. El Bicampervinca dijo: voy a coger un ramo para mi madre. Estupendo, tómate el tiempo que quieras, dijo Ruth. Ray se metió por la maleza que había por el lado del conductor y trepó hasta el Bicampervinca. Mientras Ruth se quedaba justo en el coche, Ray no pasaba pasaba en la sonrisa de su madre, en la que mi madre fue infalible de hacerle sonreír. Una encuentra flores silvestres como esas, llevarlas a casa a ver cómo las pensaba, diciendo los pétalos sobre las páginas de diccionarios y libros de consulta, y de llevarlo a lo alto de contículo de tierra. Despareció por el otro lado de la esperanza de encontrar más. Fue el momento cuando sentí mi hormigueo en la espalda al ver desaparecer su cuerpo. De repente, por el otro lado, oí a Holiday con el medio instalado en su garganta, y comprendí que no gemía por Lindsay. El señor Jaiber llegó al lado de Eldad y vio la cima por los pilones naranjados a juego de coche. Había arrojado al cadáver de por allí. Recordó el colgante de ámbar de su madre que quería tributo cuando ella se le había dado. Ruth vio la mujer entendía del coche, del vestido del color sangre. Echó a andar hacia atrás, y en esa misma carretera donde yo había sido enterrada, el señor Jaiber pasó al lado de Ruth. Ella solo vio a las mujeres, luego se desmayó. Fue en ese momento cuando caí
a la tierra.